Buenos días a todos los y las presentes y los que estén conectados por BlueJeans o por Facebook. Este es en el marco del 50º aniversario de CIESAS, está aquí empezando la segunda jornada de las jornadas de egresados de CIESAS. Y estamos con los y las egresados del doctorado en Antropología Social de la Unidad Sureste. Yo me presento, yo soy Aaron Pollack, soy el coordinador del posgrado aquí en CIESAS Sureste. Me acompañan las personas que van a participar en la primera mesa, la doctora Carolina Rivera, que va a moderar la primera mesa, el doctor Jonathan Rojas, que participa, doctora Dani Matías, que nos acompaña, y el doctor Deláscar Rizzo. Bueno, nada más mencionar que este programa es de relativamente reciente formación. Estamos apenas, hace un poco más de un mes llegó los estudiantes de la tercera generación. Entonces tenemos realmente solo 2 generaciones de egresados y hay que decir que la segunda generación apenas se egresó hace un mes más o menos, y les agradecemos mucho los y las que van a acompañarnos, porque sabemos que tendrían que estar dedicándose 100% de su tiempo a escribir sus tesis de doctorado. Nada más mencionar que esta es la primera vez que CIESAS organiza estas jornadas para egresados y egresadas, pero esperemos que estas actividades sigan en el futuro. Y quiero agradecer a su dirección de docencia, a Valentina Garza y especialmente a David Martínez, que es el coordinador de servicios escolares, que realmente ha hecho un gran esfuerzo para que estos eventos salgan bien. Y bueno, también obviamente a Raúl Gutiérrez, nuestro secretario técnico, que hace que todo funcione por acá, y el personal de CIESAS que también nos está apoyando. Y a los ponentes, las ponentes, los moderadores, las moderadoras, muchas gracias. Y bien, bueno, yo lo voy a dejar así con Carolina, así que buen día y muy bienvenidos. Muchas gracias, Aaron, muchas gracias a todos y a todas, especialmente a mis colegas que están aquí en la mesa. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta primera mesa a la que nos invitaron y que sí realmente es la primera vez que se realiza en el CIESAS, ¿no? A lo largo de tantos años que tienen de docencia. Y está esto en el marco del 50 aniversario que la institución está pues celebrando, porque sí es una celebración y ese es el gusto también que nos da. La mesa con la que iniciamos, pues se llama así grosso modo, es un tema fuerte, cambio climático, aportaciones antropológicas desde el sureste de México y Centroamérica. Cuando uno oye cambio climático, dice, ¿qué es eso, no? O sea, y esas eran las preguntas que nos hacíamos cuando empezamos a hablar de esto. He de decirles que lo que ahora van a presentar aquí los colegas es producto de una serie de seminarios que hemos tenido por una invitación que nos hizo la revista Maya América de la Universidad Estatal de Kennesaw, el año, todavía estábamos en pandemia, me parece. Y bueno, es una revista de acceso abierto, ustedes la pueden ver, si quieres después les pasamos la liga, porque la verdad es una revista súper interesante, que abarca pues una gran región, ahora sí que de México, Centroamérica y también algunos lugares del sur. Entonces, bueno, un poquito para la introducción rápidamente, porque lo importante es escucharlas y escucharlos, ¿no? Que un llamado desastre natural, lo pondría entre cursivas o comillas, y como una concatenación de hechos provoca impactos en la economía que se traducen en afectaciones, ¿no? Sociales y económicas de diversas magnitudes. En nuestra región nos vamos a ubicar en una parte del sur de México y otra parte de Guatemala, pero hablaría en general en Centroamérica. El efecto que las alteraciones del clima y el medio ambiente tiene sobre la economía rural y agropecuaria es realmente preocupante. Las variaciones climáticas expresadas en los recurrentes huracanes, lluvias extremas, deslaves y sequías, pues vuelven vulnerables a nuestras sociedades y representa un desafío, ¿no? En la consolidación de sociedades
emergentes, con muchos problemas de desarrollo local y regional. El clima en nuestros países, incluyo a México en esta parte de Centroamérica, o por lo menos en el sureste mexicano, se caracteriza por registrar variaciones climáticas desastrosas. Las tormentas y huracanes, las precipitaciones son frecuentes e intensas, o bien los extremos secos, ¿no? que lo vemos, las sequías, y en una gran parte del istmo centroamericano el denominado corredor seco. Ya hace falta agua desde hace ya bastantes décadas. Y la desecación de mantos freáticos en regiones del centro de México, ¿no? Y aquí tenemos inundaciones, etc. Destacan grandes regiones de Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es decir, estamos pensando en nuestra gran región centroamericana, con los impactos de los huracanes Mitch y el más reciente, el Eta y Iota, si recuerdan. Y también hay una gran exposición al calor, sequías que provocan desastres, así llamados, aunque muy cuestionable, ustedes lo podrán ver en los números de la revista. Y hay desplazamiento de población desde zonas rurales, pero también en espacios urbanos, y sobre todo de jóvenes y familias que dependen de la agricultura de temporal, ¿no? Entonces, pues nosotros consideramos, como muchos antropólogos y desastrólogos y N disciplinas que están en estos temas, pues consideramos pertinente desarrollar más estudios, pero en otras escalas, ¿no? Escalas locales, escalas regionales, de sectores de poblaciones afectadas, ¿no? Por estas alteraciones del clima, del medio ambiente, del desplazamiento ambiental. Pues, y esto no es nuevo, no es nada nuevo, esto ha acompañado a la población humana a lo largo de miles de años. Pero hoy pues ya existen los registros, y los registros son cada vez más extremos y cuyos impactos más enérgicos se producen en extensos territorios, que trastoca efectivamente los patrones de asentamientos humanos, ¿no? Y sabemos que esta degradación ambiental pues tiene un discurso, tiene una narrativa, ¿no? No es una cuestión exclusiva de las naciones poderosas, ni solo de nosotros, y es un problema que nos interpela también a los antropólogos y antropólogas, nos interpela, ¿no? Por eso en este número de la revista reflexionamos sobre cómo se entiende e interpreta el antropoceno como concepto que rotula la responsabilidad de la humanidad en el cambio climático. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en esto? Los trabajos que escucharemos hoy intentan comprender la producción de diferencias y desigualdades entre las sociedades humanas y los ejercicios de poder que median la regulación de las interacciones entre grupos humanos y entornos. Desde esa posición, los colegas y yo misma nos hemos preguntado en distintos contextos rurales del sureste de México y Guatemala, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo se explica en nuestra región? ¿Cómo se refiere las personas en nuestros espacios lo que el discurso hegemónico denomina calentamiento global? ¿Sí? Y en esa búsqueda encontraron a personas desplazadas, ambientalmente forzadas, habitando en asentamientos urbanos concentrados. También encontraron juventudes rurales sin perspectivas de arraigo en un área natural protegida, redes articuladas contra el enclave territorial de actividades extractivas y agrupaciones indígenas envueltas en lógicas de exotismo cultural y ecológico a través del llamado ecoturismo, ¿no? Entonces observaron que en nuestros espacios rurales el llamado cambio climático pareciera que corresponde a otras arenas y espacios, a realidades ajenas, distantes, aunque las alteraciones del clima referidos a personas afectadas por estos grandes afectaciones causadas por eventos hidrometeorológicos sí se viven con preocupación y solo eventualmente se vinculan con las alteraciones del calentamiento. Y es así porque las variaciones ambientales han acompañado a la población humana, como digo, y entonces estas están normalizadas, naturalizadas, pero ellos ya nos van a contar cómo se está viviendo, ¿no? Y entonces, desde el ejercicio etnográfico y armados con sus fortalezas teóricas y metodológicas, Daniela, Matías, Jonathan,
Rodas y de las Carrizo abordan estos problemas socioambientales en su conexión y desconexión con el cambio climático en territorios puntuales de Guatemala y el sureste de México. Entonces los invito a que los escuchemos y sí nos gustaría pues que discutiéramos, ¿no? Algo que pareciera que está por allá, pero que lo tenemos aquí bien cerquita y ellos nos van a explicar qué es lo que vieron y qué respuestas encontraron cuando preguntaron, oigan, ¿y qué es el calentamiento global, no? Bueno, entonces, pues bueno, la dinámica que les propongo, colegas, es 5 minutos, cada uno puede presentarse, quién es, qué hacen, qué han hecho después de haber pasado aquí por el CIESAS. Yo creo que serían pocos minutos, puede ser una presentación inicial y luego empezamos con Dani, yo creo que 15 minutos en que cada uno puede presentar su trabajo y luego lo más importante, rico, sería la discusión. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, por favor, si quieren presentarse en el orden que nos pusieron aquí, Daniela, Jonathan y Delas. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Pues mucho gusto, soy Daniela Matías Sánchez, antropóloga social que hizo investigación y todavía actualmente hace investigación sobre la industria del petróleo, sus efectos en el área, bueno, con los estudios de género, entonces cómo se intersectan estos dos, principalmente con trabajadoras femeninas, ¿no? Pero en esta ocasión tuvimos el gusto de encontrarnos de nuevo con Carolina para poder hablar sobre el tema de cambio climático. Y aunque no era mi intención involucrar el tema de la industria del petróleo, casualmente en el lugar donde se lleva a cabo la investigación en este momento, que fue en el año 2022, el año pasado, se hizo la investigación, se dio cuenta que en el lugar elegido está presente la industria del petróleo y eso amplió más la mirada que yo estaba construyendo sobre este tipo de industria, no solo desde la perspectiva de género, sino también la perspectiva ambiental y también los efectos que puede generarse en grupos etarios, ¿no? Como en este caso jóvenes. Y bueno, todavía actualmente estoy realizando investigación en esta área de industria del petróleo con género, en esta ocasión como postdoctorante en el Colegio de la Frontera Sur, ¿no? Ahí lo dejo y gracias, Dani. Jonathan. Pues buenos días, compañeras y compañeros, es un gusto estar otra vez. Ya nos conocemos la mayoría. Como recordarán, yo cuando estuve acá en el programa, bueno, me titulé a través de una tesis que intentaba dar cuenta de los aspectos emocionales y afectivos en las luchas de resistencia contra el extractivismo minero, revisando un caso de Guatemala. Y bueno, en ese momento yo me estaba inclinando más hacia esa línea, ¿no? El estudio de los afectos, de las motivaciones. Pero pues ustedes saben que todos estos procesos sociales también están atravesados por una preocupación por el ambiente, ¿no? Por la situación que se va a discutir en esta mesa. Ya en mi trabajo profesional, pues me moví hacia la investigación sobre migración acá en la frontera sur. Ahí compartimos en algún momento con Carolina algunos caminos de investigación. También fue un punto como de coincidencia ver que recientemente también se está hablando de migrantes climáticos, ¿verdad? Una otra categoría ahí que se fue agregando a las ya existentes. Entonces el tema estaba rondando por ahí, ¿no? Y parte de lo que yo trabajé en este artículo y de lo que les voy a platicar ahorita, pues tiene que ver también con lo que trabajé en la tesis, ¿no? Los trazos de esas luchas comunitarias, de esas luchas de resistencia que incorporan diversidad de elementos, entre ellos el ambiental, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que he andado haciendo, ¿no? Ya me moví al rollo de la migración. Ahí he andado haciendo de todólogo un poco también, haciendo investigación entre Guatemala, Chiapas y
y Oaxaca, ¿no? Temas básicamente de movimientos sociales y sujeto político organizado, diríamos, ¿no? Para no quedarnos en movimientos sociales. Sí. Gracias. Gracias, John. Bueno, buenos días, gracias al público presente y al virtual. También gracias por organizar la mesa y muchas gracias a todas las personas que están detrás de estos movimientos. Yo me gradué estudiando utopías acá con Carolina y hice una transición específicamente para este estudio, revisando cuáles eran las crisis de las cuales se hablaban en las narrativas globales, y me quedé pensando que si el cambio climático trata de atravesar, o al menos en la narrativa, trata de atravesar todos los conflictos humanos existentes ahorita, y se vuelve la crisis a resolver, pues ante esas cosas la humanidad siempre crea nuevas estrategias, y una de ellas me parece a mí que es una utopía ecológica, y el ecoturismo está situado ahí, parte truco, parte realidad funcional, como una estrategia para solucionar esa crisis. Obviamente no en todos lados. Otro de los mecanismos son las ANP, o áreas naturales protegidas, que no son nuevas, pero en México han recibido bastante financiamiento en los últimos 20 años, y protección jurídica, que es lo más importante. Entonces, cuando me invitan, como ya relataron mis compañeros, a este grupo, yo pensé pues en discutir cómo, en el trabajo que estaba haciendo en ese momento, que era con los lacandones, en Najá, cómo ellos percibían y cómo dialogaban entre esa narrativa global y la narrativa local alrededor del cambio climático, pero también alrededor del clima, es decir, de cómo ellos percibían el clima particularmente, y su específica posición de ser área natural protegida. Bueno, este trabajo tiene que ver con eso, y bueno, hay muchos otros datos que dar. Sí, eso sería todo, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias. Entonces ya sabemos quiénes son nuestros queridos colegas, y damos inicio, Dan, por favor. Lo que ella tituló es Educación en la Reserva de la Biosfera, Ya está compartido. Pantanos de Centla, Tabasco. El caso de los jóvenes de Quintín Arauz. Ok. Es enorme el nombre, principalmente por el nombre de la reserva, que es enorme, la biosfera de Pantanos de Centla. Y como les comenté al principio, esto fue un tema que surgió relacionado más con la condición que se encuentra en Chiapas, como alrededor de las áreas naturales protegidas están construyéndose universidades de acuerdo también a la situación de estas áreas naturales, ¿no? Sin embargo, para elegir el espacio de campo, tuve la oportunidad de colaborar con Alejandra Ramírez Pacheco, que es del Colegio de la Frontera Sur, es una colega, y ella también me mencionó que estaba elaborando y tenía redes dentro de Quintín Arauz, que es una localidad que se encuentra precisamente dentro de esta área natural protegida, ubicada en Tabasco. Aquí un mapa de manera muy general, ¿no? En el cuadro pequeño se puede ubicar Tabasco, que todavía forma parte de esta gran área mesoamericana, y todavía hay un grupo amplio de mayas chontales, ¿no? Casualmente, Quintín Arauz es una localidad que también fue poblada por mayas chontales, pero en la actualidad es un grupo reducido. 60% se autodenomina indígena y 34.22% son hablantes mayas chontales, ¿no? Eso es uno de los elementos que nos llama la atención, pero además también es que alrededor de esta zona, esta área natural protegida, no hay universidades con enfoque de conservación. Y también nos preguntamos si dentro había un tipo de educación, y si el nivel más alto es educación media superior, que es prepa o bachillerato, y solamente en Quintín Arauz se encuentra un centro educativo de manera escolarizada. Existen otros dos, pero no son escolarizadas, son telebachilleratos, entonces no son constantes, y por esa razón una vez más nos quedamos ahí, además de las redes, ¿no? Que
como es un pequeño trabajo, un poco tiempo para trabajo de campo, por eso también decidimos ese lugar. Otro es que nos llama la atención, bueno, Quintina Arauz está dentro de la zona de amortiguamiento. Las áreas naturales protegidas tienen 3 áreas. Está la zona de amortiguamiento, núcleo 1 y núcleo 2. Los núcleos son los que se tienen que conservar mucho más y las zonas de amortiguamiento son las áreas precisamente para amortiguar todo aquello que quiera entrar y dañar estos núcleos, ¿no? que hay que conservar. Bueno, Quintina Arauz se encuentra en este lugar. Y se le llama también a específicamente estas comunidades que se encuentran ahí, cultura del agua, porque se han desempeñado hace muchos años, quizás antes de los 50, en las actividades de pesca y agricultura, ¿no? Principalmente pesca, porque Quintina Arauz es como una pequeña isla, está rodeada de 2 ríos, pero específicamente el río Grijalva, que se une con el Sumacinta, ¿no? Y que todavía le pueden decir que es un río vivo porque no está, pues que no hay intervención, ¿no? sobre ese río. Y da la casualidad que siempre se están inundando. Pero ese no es el punto. Como ya comentamos, la motivación por la cual se hizo la investigación fue conocer cómo estos jóvenes que residen en la reserva se han formado con el objetivo de garantizar la conservación del área natural protegida. Esta área natural protegida tiene alrededor de 30 años ya. Se designó en 1992. Entonces tendría que haber ya como por ejemplo, una actitud o algunas herramientas, o se consideraba que existían algunas herramientas, principalmente porque en el plan de manejo tiene que haber como una perspectiva sobre educación ambiental, ¿no? Entonces, eso nos llevó a considerar que probablemente hay estrategias, comunicaciones y que están haciendo algo los jóvenes. Y eso nos preguntamos, ¿no? Y nos llevamos a conocer todo eso a partir de la puesta en práctica. Preguntar a los jóvenes qué tal, qué piensan en la crisis climática, qué piensan que ellos tienen que actuar como un elemento o sujetos para conservar esta área, que residen en este espacio, ¿no? Y decidimos explorar la formación en prácticas a partir de la conservación, trayectoria educativa o laboral, la oferta laboral y educativa que tenía el área y el perfil educativo que proporcionaba esta institución educativa. Antes, pues vamos a ver el contexto, y el contexto nos encontramos con un estado, Tabasco, que está basado en una economía de hidrocarburos. Eso no siempre ha sido, fue principalmente en los años 70 cuando viene el boom petrolero en Tabasco, viene la crisis y casualmente uno piensa que va a cambiar de economía, pero no es así. Al contrario, lo que hacen es una institucionalización de la indemnización, es decir, para lograr obtener ingresos todavía del petróleo, pues le ponen atención a todas estas demandas a partir de la crisis ambiental que está generando la presencia de petróleo. Una de las cosas que realizan, pues, es, por ejemplo, esta institución de la Comisión Institucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social, el CIMADES, que es como un intermediario entre Pemex y la localidad por parte del gobierno, ¿no? Por un ejemplo, hay varias otras instituciones que se crearon a partir de este proceso de institucionalización de la indemnización, ¿no? Y eso fue a la caída del petróleo. Y hay un interés por apropiarse de este discurso del medio ambiente. Es durante este proceso de caída entre los 80 y entrada del 2000 es cuando se da la reserva, cuando se aprueba la reserva, pero también cuando se aprueba que, por ejemplo, Pemex Exploración y Producción colocara sus oficinas en Tabasco, ¿no? Entonces, constantemente está en esta búsqueda de la relación entre la industria del petróleo y lograr como estos o sea, esas como máquinas que se están dando siempre alrededor de los hidrocarburos. Por eso, aunque coloco como la producción es importante, la indemnización de daños ambientales es también importante. Creas una expectativa ante la población de que sí me van a pagar porque me están dañando mi tierra, ¿no? Un dato importante es que el plan de manejo, en 1992 la reserva, pero el plan de manejo aparece hasta el 2000. Hay 8 años que no hay un plan de manejo, ¿no? Y la industria del petróleo continúa siendo, durante el área, de hecho, de la reserva, continúa haciendo exploración de áreas que pueden obtener gas, hidrocarburos. Hay actividades, pero no hay ninguna regulación, ¿no?
Incluso dentro del plan de manejo se alude a que efectivamente Pemex, que es Petróleos Mexicanos en la industria de hidrocarburos del Estado en aquel momento, estaba haciendo ese tipo de actividades y hacen como un recuento de qué tipo de actividades, ¿no? Y también el plan de manejo nombra a Pemex como el principal organismo de su financiamiento, perdón. Entonces, de él va a obtener ingresos económicos para poder mantenerse estable esta área, ¿no? Entonces, vemos cómo todavía se mantienen las relaciones. Bien, entonces, entre esa dinámica, todos a grandes rasgos, los temas, los residentes de Quintana Roo se forman y contribuyen con la dinámica del rechazo a la actividad petrolera ante los daños ambientales, ¿no? Es decir, si no quiero, me dañan, indemnízame, pero también hay un proceso de expectativas por integrarse a la fuerza laboral, porque es como la industria que mayor economía está produciendo en Tabasco, por lo que esperas es entrar a trabajar ahí y pues claro, tienes un gran ingreso laboral, un gran ingreso económico y probablemente mayor estabilidad económica, porque aunque es una reserva, no están ausentes de toda la dinámica que existe fuera de la reserva, ¿no? Entonces, esas son sus expectativas, entrar a trabajar este tipo de industrias del petróleo o construcción, y la construcción también trabaja para el petróleo. El Colegio de Bachilleres de Tabasco es el colegio o la preparatoria que se encuentra en Quintana Roo, plantel 44. Y hay muchas cosas que mencionar sobre este colegio, pero lo que quiero mencionar es que este colegio crea competencias profesionales y lo que busca es diseñar competencias profesionales a partir del contexto en donde se vive. Yo pensaría que el contexto sería Quintana Roo, ¿no? Pero no, el contexto es el Estado en sí. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Proponen contabilidad e informática. Desde mi perspectiva, contabilidad e informática bien pueden entrar a una lógica de área natural protegida para buscar mejores condiciones de conservar esta área, para mejorar y mitigar la crisis climática. Es decir, por ejemplo, de cuántas especies hay en esa área para proteger, ¿no? O contabilizar cuáles son las especies de pescados que se están dañando o no, N cosas, ¿no? Pero no, en realidad ambas están más enfocadas a construir un sujeto que esté buscando en la industria del petróleo o en la industria de construcción, ¿no? O en el área de construcción. Es decir, promueven la migración. Realmente el Colegio de Bachilleres entró porque la población no quería que sus jóvenes migraran, aparte de que iban a obtener una beca por parte de Oportunidades, que ahorita ya está suspendida, pues, pero en su momento estaba muy en boga, iban a tener ingresos económicos y mantenían en ese espacio educativo. Pero al final se promueve que migren, no solo porque no hay espacios laborales en Quintana Roo, porque lo que hay es agricultura y pesca, no hay elementos de contabilidad e informática. Y además de que, como es una isla, es un espacio pequeño y por lo tanto se puede generar una sobrepoblación si los jóvenes se quedan, ¿no? Bien. Bueno, esas son algunas fotos del Quintana Roo. En la primera es la panga que se utilizaba para transportarse de un territorio a otro. Actualmente ya hay un puente. De hecho, el puente era como lo que más se esperaba porque pensaban que a partir del puente iba a entrar más espacio laboral. O sea, alguien iba a venir a trabajar acá, a Quintana Roo. La otra es la publicidad del Colegio de Bachilleres, que no se nota, pero menciona las competencias profesionales. Y al final se encuentra como el logo de Bienvenido a Quintana Roo, pero se encuentra tanto el logo de Pemex como la bandera de México y Cimades, que es el que hizo este pequeño mural, o ¿cómo se llama eso? Muro de presentación, y así es cuando llegas, eso es lo que ves en Quintana Roo, ¿no? Bien, a grandes rasgos los jóvenes. Pues nos encontramos con jóvenes que primero no se asumen mayas chontales, tampoco son actores que busquen conservar los saberes locatarios, es decir, no se asumen mayas chontales, no hablan la lengua, no les interesa aprender, saben pescar, hombres saben pescar, las mujeres saben hacer las dinámicas del hogar, porque esa es como la estructura que se lleva en el hogar,
pero no están interesados en mantenerse en la localidad para mantener sus saberes y buscar la manera de cómo mejorarlo para el área natural protegida, ¿no? Su opción es siempre migrar, primero porque no tienen acceso a la tierra, ellos no son hijos si son hijos de ejidatarios, ellos no pueden tener acceso a la tierra hasta que el ejidatario lo muera, o no tienen acceso porque no pueden comprarlo, ¿no? Los espacios laborales es la unidad familiar agropecuaria y, como comenté, implica una sobrepoblación. Además de que el COBATAP, que es el Colegio de Bachilleres, y la beca, pues, aunque suspenden la migración, es algo temporal, ¿no? Ellos saben que tienen que salir a trabajar en algún lado. Y hay un desapego y desinterés de la reserva, eso es muy claro. Para ellos la reserva, por ejemplo, es un centro de información, lo ven totalmente ajeno. Primero no saben que viven en una reserva, y si lo saben lo dan como por obvio, ¿no? O sea, no lo ven. Si mencionan reserva, para ellos sería el espacio en donde está la oficina de la reserva, ¿no? Que no está en Quintana Roo, que está mucho más alejado de Quintana Roo, y literalmente es una oficina de la CONAM. Y ellos dicen, esa es la reserva. No, entonces no hay una interacción de yo vivo en la reserva, no. Otra es que ven trabajar, si se quedan, lo ven como un fracaso. Porque, por ejemplo, esa es una expresión, si no estudiaba, terminaría trabajando en el campo, y lo ven como un asunto, no lo mencionan de manera orgullosa, lo mencionan como algo apagado, fracasado. Al contrario, eso es lo que me decía mi papá, si yo termino en el campo, voy a terminar fracasando. Entonces, quedarse también es un elemento de fracaso, no solamente un asunto de sobrepoblación. Otra cosa es que no hay una comunicación entre la institución de la educativa con la CONAM, que sería la institución que se encarga de la reserva, ni la localidad. O sea, no hay comunicación entre esas tres instituciones. No se buscan crear una educación educativa, ambiental, no buscan cómo lograr que los jóvenes vayan a esa área, digamos, la oficina de la reserva, para que haya una instrucción, ¿no?, sobre una comunicación de que están residiendo en una reserva y lo que implica residir en una reserva. Entonces, ¿cómo mitigar el cambio climático cuando las instituciones encargadas de inventar una educación ambiental están desconectadas, ¿no? Los jóvenes no están interesados en eso, los jóvenes están proponiendo otras cosas. Me acuerdo que una chica me dijo, yo quiero estudiar veterinaria. Y yo pensaba, bueno, una veterinaria para el espacio del área natural protegida. Y dice, no, yo quiero ser una veterinaria para cuidar a los perros, ¿no? Y yo digo, bueno, si hay perros en área protegida, pero no, ¿cuál sería la otra opción? Hay también otro chico que quería hacer una industria, ingeniería mecatrónica. Terminó estudiando ingeniería petrolera porque pues es la que nos va a llevar a tener un ingreso económico. Entonces, la primera barrera a fracturar es el desinterés en torno a la conservación entre los jóvenes, las autoridades escolares, municipales y la de reserva, ¿no? Y se supone que eso sería un elemento importante para que haya un interés y una lógica del por qué existe la reserva, ¿no? Y hay un evidente interés alrededor de la cultura del petróleo. Entonces, la cultura del petróleo está desplazando esta lógica de la cultura del agua. Y yo creo que incluso la cultura del agua se ve como algo, como un pasado. Sí hay gente que es indígena, sí es mi abuelo, pero son ellos en algún pasado. Entonces, la educación se diseña a demanda del sector productivo y es tal cual, la industria de construcción o hidrocarburos. Y como les comento, existe en los jóvenes un desapego a la comunidad. Y a mí me llama mucha atención este caso porque Tabasco en general no se ve como un espacio donde uno pueda ir a hacer actividades ecoturísticas, porque dialogaba con mis compañeros y veía que Chiapas es una lógica totalmente distinta, ¿no? Tabasco se ve como un espacio de producción de hidrocarburos. Entonces, bueno, no sé si... pero sí, ok. Bueno, estos a grandes rasgos, si quieren algún tema más en específico, creo que se los puedo señalar. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Realmente es impresionante, pero bueno, no voy a tomar la palabra, pero sí, o sea, cómo el nivel etnográfico le permitió ver
¿por qué ocurren estas cosas, ¿no? O sea, bueno, luego lo retomamos, pero está muy bien. Jonathan, por favor. Jonathan ha titulado su trabajo El Antropoceno en Casa, Cambio Climático y la Defensa de la Vida en Guatemala. Adelante. El trabajo que yo realicé para la revista justamente se llama El Antropoceno en Casa, ¿no? Con esa intención de llamar la atención sobre cómo esta noción empezó a aparecer ya en nuestros lugares. Pues ya como lo comentó Carolina, cuando comenzamos a platicar sobre estos temas, pues nos interesaba justamente saber cómo el cambio climático, el calentamiento global y lo que ahora se está empezando a llamar como antropoceno, cómo es concebido, vivido y experimentado por las personas en las poblaciones locales, ¿no? En terreno, más allá de la narrativa global, porque pues en términos generales la narrativa global o las narrativas, parte de las narrativas globales plantean este cambio climático y ese calentamiento global, como bien lo decía Carolina, como algo que pareciera estar en un allá, que algunos imaginamos como los glaciares en el Ártico, en el Antártico, ¿no? Y también como una percepción de un fenómeno apocalíptico que nos está llegando, ¿no? Por eso la idea del antropoceno en casa, ¿no? Más era manera de inquietud, ¿no? Pues yo en mi conclusión hago la pregunta, ¿no? ¿Llegamos al antropoceno o el antropoceno llegó a nosotros, ¿no? La intención entonces de conocer cómo se estaba viviendo esta situación también tenía otras preguntas sobre mi propio trabajo, ¿no? Sobre cómo empezar a trabajar analíticamente este concepto y si tiene utilidad para poder mostrar las realidades que pues yo ya estaba explorando y sobre todo, como les comentaba, con cómo lo ven las comunidades y este sujeto político organizado frente al extractivismo y también pues porque estaba dentro de mi campo, cómo le están viendo los agentes o los operadores que trabajan todo el tema de migración. Estuve en un proceso inicial en otra investigación donde la pregunta era ¿cómo podemos determinar quiénes son migrantes climáticos? Y la pregunta era complicada porque primero tenía, o sea, no hay posibilidad ya de por sí no hay posibilidad de determinar muchas de las causas por las que lleguen y todavía más involucrar una que tuviera que ver con este vino por el desastre y este vino por la violencia y este vino, bueno, porque también en estudios de migración sabemos pues son multicausales, ¿no? hay una sola de esas. Pues esa era un poco la intención. Yo lo que hice fue una revisión de la literatura, como les decía, de lo que ya había trabajado en la tesis de doctorado, y ahora de esta literatura que habla sobre el antropoceno. Material hay bastante, como ustedes saben. Sin embargo, a la hora de poder tener criterios para su exploración empírica es un poco más difícil. Entonces lo que hice fue hacer una reflexión en 3 momentos, ¿no? El primero que tiene que ver con cómo desde el campo científico se está pensando el antropoceno, cómo se está pensando desde las cosmovisiones, o mejor dicho, cómo se está haciendo la lectura desde el ámbito latinoamericano, y luego cómo las propias comunidades y en particular las que están organizándose frente al extractivismo trabajan con eso, ¿no? Básicamente el argumento que yo planteé ahí es que si bien es un concepto que viene del campo científico, es un concepto científico, al momento en que llega a las narrativas y a los discursos de las comunidades, adquiere sentido político. Es decir, no están tan interesados en decir qué nombra, sino cuán útil puede ser el concepto para fortalecer las luchas que ya están desarrollando. Ese concepto y otros más, y otras tantas estrategias que pueden utilizar para fortalecer su lucha frente al Estado.
pues esa va a ser mi gran conclusión también, ¿no? Para anticipárselas. ¿Cómo llegué a ella? Pues con estos 3 momentos, ¿no? Pensando primero, ¿qué es eso del antropoceno? Básicamente, el concepto lo que señala es que estamos en una era geológica en la que el mayor factor de transformación de estos cambios es el ser humano. Pues el concepto hasta ahí es claro, ¿no? O sea, somos los seres humanos los que estamos provocando las grandes transformaciones geofísicas del planeta. Hasta ahí todo bien. El problema es que cuando empiezan a surgir ciertas preguntas, ¿no? Yo identifiqué 3. Una con respecto a los grados de responsabilidad de los distintos grupos que son englobados en esa especie humana, ¿no? O sea, ¿somos todos los humanos o estamos hablando de distintas circunstancias, ¿no? La segunda, cómo situar cronológica e históricamente el inicio de ese llamado antropoceno. ¿Cuándo fue que comenzó, ¿no? Se empezó a nombrar a inicios de siglo, pero las transformaciones vienen desde mucho antes. Y ahí también hay un debate que adquiere tonos políticos sobre dónde se debe situar ese inicio. Y el tercero, que era el que a mí también me interesaba mucho, sobre los parámetros precisos para su investigación empírica, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía sigue siendo un problema difícil de abordar. Pues para contarles un poco de esa historia, el término se le atribuye a un Paul Crutzen, que estuvo en un seminario acá en México a inicios de siglo, y durante esa discusión de expertos y expertas en cambio climático, salió la palabra y poco a poco fue agarrando fuerza hasta convertirse en este concepto científico que básicamente estaba nombrando, como les digo, la participación de la actividad humana en el aumento de la temperatura de la superficie global, en el aumento del dióxido de carbono que crea el efecto de invernadero, y ese tipo de cosas, ¿no? Pues se trataba básicamente de una discusión puramente especializada en cuestiones geológicas y físicas. Y hasta allí, al día de hoy, la determinación del antropoceno, la discusión sobre su determinación, sigue siendo en términos de parámetros geológicos y físicos. Eso es como a grandes rasgos lo que está sucediendo. Como se trataba solo de eso, pues algunos empezaron ya a plantear otras ideas, entre ellos tal vez el más sobresaliente fue Jason Moore, que al antropoceno contrapuso otro concepto, al que llamó capitaloceno, ¿no? Para decir, bueno, este cambio que estamos viviendo en los sistemas climáticos se debe a la acción del capitalismo, ¿no? Es decir, no a todos los grupos humanos, sino a ciertos grupos que están que intensifican su actividad industrial, ¿no? Por ahí se señalaba, me llamó la atención que la Chevron es como de las empresas principales que producen más dióxido de carbono, pero esto sigue siendo una discusión a nivel global, ¿no? De la capa de ozono, de algo todavía muy abstracto para nosotros que no podemos asir, ¿verdad? No podemos decir, yo estoy ahí metido, ¿me está pasando a mí? ¿O qué? Soy culpable. ¿O soy yo culpable? Sí. Porque además vienen otras narrativas, ¿no? Que se resuelven con cambios individuales, ¿no? Recoge tu basura, ¿no? No cortes, báñate 5 minutos, ¿no? Y entonces va matizando el tema. A mí me llamó la atención el planteamiento de Moore, y es uno de los que propone, a diferencia de otros que ubicaban el origen del antropoceno en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que se produce lo que llamaron una gran aceleración por causa del incremento de actividades industriales. Él, a diferencia de ellos, dice que hay que ir más atrás para buscar la raíz colonial
del asunto, ¿no? Y básicamente situarse en el momento de la llegada de los españoles al nuevo continente. Pues yo me adhiero un poco también a esta idea, pero no por sus motivos, sino por otros, ¿no? Y entonces ahí la discusión, como les decía, sigue siendo si la determinación tanto del momento histórico como de lo que configura el antropoceno, 4, ¿verdad? Tiene que ser solamente en términos geofísicos, porque ha quedado en manos de grupos de expertos, de organismos internacionales que solo lo ven en esos términos. El mejor ejemplo es el llamado IPCC, el Grupo Interinstitucional sobre Cambio Climático, ¿no? Entonces, pero para ir más rapidito, porque ya vi, dentro de las tendencias de lectura crítica a esta situación, pues se ha empezado a discutir qué otros elementos tendrían que considerar, o más que qué otros elementos tendrían que considerarse, cómo desde una perspectiva histórica y social tendría que considerarse la situación desde otro punto de vista. Entre ellos, Edgardo Lander ha sido uno de los que ha hablado del asunto, Maristela Svampa, entre otros, ¿no? Y dentro de estos ellos plantean al menos 4 elementos, ¿no?, que podríamos considerar. Uno, Lander dice, se trata de una crisis del patrón civilizatorio moderno colonial, ¿no? Básicamente es el modelo de desarrollo capitalista del que él está hablando, que ya no está dando, ¿no?, para que la tierra aguante, precisamente por su carácter expansivo, expoliador, ¿no?, y agotador de la tierra. Eso va de la mano con el otro elemento, que es la expansión de las fronteras del capital, acumulando tierra. Y la generación, el tercero, y la generación de conflictos socioambientales, socioterritoriales y ambientales, y la relación que estos tienen con los procesos históricos de data colonial, ¿no? Ahí es donde les decía yo que me encontraba un poco en ese camino, porque recientemente leí otro libro que tuve que reseñar también para la revista, y veía como muchas coincidencias con mi propio trabajo, ¿no? El compañero, para poder explicar la resistencia del día de hoy, se fue hasta el periodo colonial y de regreso hasta el día de hoy por un efecto de memoria política, ¿verdad? Porque las resistencias del día de hoy no se pueden explicar, o mejor dicho, no se pueden entender por parte de sus propios sujetos, sino es a través de una revisión de cómo ese despojo que están viviendo al día de hoy no es sino la continuación de una política de despojo que viene desde la época colonial. De la misma manera también el antropoceno, bueno, todavía no le llamemos antropoceno, pero estas situaciones no son situaciones que comenzaron ahora, sino que tienen que ver con un proceso continuo y constante de degradación, de acaparamiento de tierras, de cambios en el uso del suelo y todo eso. Hay otros 2 elementos que me parecieron interesantes de este planteamiento, sobre todo el del de Svampa, cuando habla del famoso giro ecoterritorial, ¿no?, y de qué es lo que caracteriza las luchas actualmente hoy en día. No lo dijo ella lo sintetizó. 2 elementos importantes. Uno es la idea del buen vivir, que está en muchos de los pueblos, sobre todo indígenas, pero también mestizos, tanto de acá de México, de Guatemala, como en el sur. Y este buen vivir tiene que ver con un horizonte de vida en el que la naturaleza es parte integral de esa vida. Y el otro tiene que ver con la concepción de bienes comunes, ¿no? El bien común, por un lado, como un espacio compartido, como un territorio compartido, en el que todos los bienes naturales nos pertenecen a todos, y que por lo tanto la lógica de apropiación o de propiedad privada atenta contra esta idea de bien común. Y por otro lado, un espacio donde se crean relaciones, donde se van recreando relaciones de solidaridad,
de apoyo. Despiértate. Sí. Entonces, son dos elementos que pude identificar en estas luchas de resistencia en Guatemala, ¿no? que me parecen importantes porque van a dar cuenta entonces de cómo las personas, de cómo los grupos, cómo los sujetos están apropiando, sobre todo aquellos que están más vinculados a movimientos globales, ¿no? En lo local, pues los conceptos a veces tampoco interesan mucho, ¿no? No nombran mucho, pero cuando la política local sale hacia una narrativa más global, ahí sí interesan y entonces empiezan a adquirir sentido. A eso me refería cuando decía que pasó de ser un concepto científico a un término de uso y de sentido político, ¿no? Si el antropoceno me está sirviendo para señalar esta crisis y para señalar las afectaciones a los medios de vida concretos, entonces es útil, ¿no? Eso es lo importante. Como les decía, pues yo me adhería un poco a esta idea de ir a rastrear estos orígenes en el periodo colonial, porque por lo menos para el caso de Guatemala, pues muchos coincidimos en ver como momentos históricos que han determinado o por lo menos continúan al día de hoy, ¿no? La colonia precisamente por el ejercicio de la violencia y el despojo de tierras, ¿no? Que fue creando una matriz que luego se actualizó con el modelo finca, que inició en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y por ahí, que además este modelo finca no solamente fue una reconfiguración territorial y de la producción, sino que llegó a convertirse en modelo de relaciones sociales que perduran hasta el día de hoy, que se manifiestan en el racismo y la exclusión principalmente de poblaciones indígenas, ¿no? Y para ir terminando, entonces me voy rapidito. Quería llegar a esta parte de cómo entonces ya a finales del siglo XX con el monocultivo, bueno, la expansión del monocultivo fue creando transformaciones ecológicas, migración permanente y temporal, y una producción y un aumento de la producción, sí, pero que estuvo basado en la mayor incorporación de tierra y trabajo y no en innovaciones tecnológicas, ¿no? Un autor decía por ahí que en Guatemala seguíamos siendo una economía de finca y un modelo feudal, porque en realidad la innovación tecnológica promovida desde los 60 con el desarrollismo y el plan de Alianza para la Prosperidad y todo, realmente no diversificó la producción, sino que la mantuvo siempre en las mismas manos de los oligarcas. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? Les decía, la apropiación política de parte de los pueblos indígenas y de las comunidades mayas, al generar una política ambiental que no era directamente ambiental con fines conservacionistas, sino que se vinculó a esta gran consigna de la lucha por la vida y por la defensa del territorio y la lucha por la vida, ¿no? Que fue donde lo ambiental empezó a adquirir sentido, porque el primer efecto que tenía en la vida cotidiana pues era contaminación de agua, ¿no? La pérdida de bosques, la pérdida de territorio, que se vio y se sigue viendo como afectaciones ambientales, pero que no se reducen a una cuestión de conservación, ¿no? Nada más, sí, sino que están integradas a esta idea de revitalizar el territorio, de recuperar espacios de vida, y por ahí la preocupación sobre el cambio climático, ¿no? La preocupación sobre estos asuntos, pero vistos desde acá. Entonces ya no es el glaciar el que nos interesa, sino el río que tenemos al lado, porque es parte de nuestra forma de ver la vida. Perdón por correr tanto, pero ahí más o menos la idea. De verdad les vamos a invitar a que lean ese número de la revista, que bueno, luego hago el anuncio, pero pasamos rápidamente con Deláscar, que nos va a presentar el título, no sé si es el mismo,
Tiempo de crisis civilizatoria, conservación ambiental y ecoturismo. Una utopía ecológica para la selva lacandona. Muchas gracias. Este texto es, digamos, parte de la conversación o del diálogo que daría continuidad a lo que Jonathan estaba diciendo y a lo que Dani ya mencionó antes sobre cómo se lee en los tiempos actuales. Y hay una lectura ecológica muy profunda en los últimos 70, 80 años, ¿sí?, sobre cómo la humanidad ha cambiado a partir de su relación con la naturaleza. Esa lectura obviamente ha sido dicotómica, ¿verdad? Siempre pensando en humanidad y naturaleza son dos cosas diferentes, pero dialogándolo, viendo a ver cuál es exactamente esa relación y cómo se da en diferentes espacios. Por eso yo hablo de utopía ecológica, porque parece ser importante que ahora siempre estemos haciendo referencia a lo ecológico. Pueden verlo en cualquiera de los productos que consumen en sus casas, si es verde, si es orgánico, si es etcétera. Eso es una alimentación de una narrativa global sobre protejamos al medio ambiente, como Jonathan dijo, muchas veces enfocada de manera tramposa incluso en una responsabilidad individual, es decir, que cada uno tiene que echar su granito al mar. De arena. De arena. Eso, sí, me entienden, gracias. Me entienden porque estamos hablando de la misma humanidad. Bueno, la tesis que guía este estudio, esta reflexión, bien, es que la narrativa de las áreas naturales protegidas de la selva lacandona, aunque yo le expando a todo el mundo, de hecho, es que es un mecanismo de desarrollo y de conservación que representa una utopía ecológica de interés mundial y local. Es decir, las áreas naturales protegidas no son de un interés local, es decir, o nacional. Al país, a México le interesa proteger la selva lacandona porque es el pulmón de su país. No. Hay iniciativas, hay políticas, hay financiamiento, hay cláusulas, hay acuerdos a nivel mundial para que existan este tipo de espacios. Entonces, bueno, están asociadas a políticas mundiales y estatales, las cuales necesitan situar a los comunitarios, específicamente los lacandones, en un rol de sujetos ambientales que deben existir para el bien de toda la humanidad. Es decir, hay aquí una especie de trampa con respecto al uso de las áreas naturales protegidas, y es de que casi mundialmente la gran mayoría de áreas naturales protegidas son impuestas por los estados. No son recomendaciones locales que dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ser área natural protegida. Con excepción de los lacandones y algunas otras. Los lacandones, después de una quema en el 1997, estoy hablando de Najá, pero en general todos han solicitado ser áreas naturales protegidas, que sus comunidades o sus territorios se conviertan en áreas naturales protegidas. En el 98, Najá y Metzaboc se convirtieron en áreas naturales protegidas justamente porque ellos lo solicitaron, y en su narrativa lo exponen así con mucho orgullo. Nosotros somos los protectores de la selva, del bosque, y nosotros mismos pedimos que nos otorgaran esta protección. En uso contrario a lo que un geógrafo o un historiador me recomendaría, usar otro tipo de mapas, yo traje que me gusta porque es una definición de lo que Dani dijo en otro momento. Chiapas se ve como un estado que se puede vender turísticamente. ¿Por qué se puede vender turísticamente? Bueno, porque tiene todos estos espacios bonitos. Montes Azules es una reserva de la biosfera Montes Azules desde el 76, y alrededor de toda la selva lacandona hay 7 áreas naturales protegidas, lo cual pienso yo que va justificando o dando argumentos a pensar en esta utopía, ¿verdad? O sea, pensar que la selva lacandona debe ser un sitio de protección porque permite desarrollarla y conservarla. Entonces este mapa lo que muestra son las rutas hacia los lugares para visitar y disfrutar y ver la naturaleza en sí, porque en la narrativa de la CONAM, que es la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde el 2002 en México, producto de varias firmas y políticas a nivel internacional para proteger áreas naturales protegidas de gran biodiversidad como la selva lacandona,
por lo que ya dijo Jonathan antes, conservan, reducen el calentamiento global, reducen, tienen una alta masa, alta biomasa y la captura de carbono, gracias, la tienen como controlada. Bueno, entonces todos esos elementos invitan a que alguien tenga que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Y en todos estos espacios de aquí, todos son poblaciones indígenas. Y sin embargo, los celtales no están dentro de la narrativa ni nacional ni internacional como protectores. Más bien los celtales están como destructores, pero más adelante eso. Proyectos de desarrollo, todas las filas que están ahí. Ok, más información, decretos indígenas y efectos. La comunidad zona lacandona fue decretada en el 72, es decir, desde ahí no había una intención de conservación exactamente, más bien era un truco para que entrara el gobierno y pudiese explotar la madera de toda la selva lacandona, pero bueno, eso fue permitiendo... Sigue en el mapa. Sigue en el mapa, vaya. Bueno, ya, no la voy a hacer grande, esto no se puede aquí. Déjalo compartir. Sí, mejor solo presenta no la esa. Gracias. Y ahí Sí, bueno. volver a compartir tu PowerPoint, pero ya no lo pongas como presentación. Ya, sí. Lo siento, no se va a poder abrir. Yo también, ya sé. Bueno, a ver, lo que se ve. Bueno, parte de estos acuerdos y estas políticas internacionales, el protocolo de Kioto, los acuerdos de París y particularmente esas metas Aichi que llegamos al 36% en México. O sea, 36% de las metas que se planeaban entregar, lo cual es bajísimo, en otros países fueron más bajos, pero demuestra que entre la política, el financiamiento y la acción, la ejecución de esas políticas de conservación e incluso de mitigación del cambio climático no han sido tan efectivas. Las metas Aichi eran hasta el 2020, ya ni siquiera se habla de ellas, creo. Esta es una información de la CONAM. Aproximadamente el 70% de los territorios indígenas coinciden, graciosa palabra que utilizan, en zonas importantes para la conservación, del cual 26,3% corresponde a áreas protegidas, donde habitan 44 pueblos indígenas. Pues se escucha muy bonito, pero detrás de eso la realidad es de que son imposiciones del Estado. Uno podría decir, pensando estatistamente, que el Estado está protegiendo, es decir, que la población no entiende muy bien qué es la conservación y el Estado necesita tomar riendas sobre el asunto y colocar parámetros. Con los lacandones realmente ha habido una relación muy amistosa desde el 72 con los gobiernos. Ellos realmente no están en pleito con ningún gobierno, o casi nunca, y para ellos, como naturalmente, entre comillas naturalmente, son conservadores, son protectores. La palabra conservación, de hecho, haciendo referencia a lo que Jonathan decía, fue adoptada por los lacandones por ahí del 90, del 2000, y fue reutilizada dentro del lenguaje cotidiano para poder hablar y entender cuál era su papel como conservadores del bosque, cosa que ya ellos rehistorizan, por supuesto, como todo el mundo, la narrativa de su situación en la selva y se autodenominan como conservadores desde antes de que existiera la palabra conservación. De Cristo. Pues sí dicen ancestrales, pero bueno, digamos que desde que están ahí más bien, o sea que serán 300 años tal vez, máximo, como ya demostró Jan de Vos. Ok. Un dato interesante es que Vázquez y Ramos en el 91, perdón que no puse la fecha, declararon que la selva lacandona ya había perdido más del 50% de su superficie natural en el 91. ¿Debido a qué? Bueno, a varios oleajes de migración, al avance de la frontera agrícola, a políticas forestales que promovían la ganadería, el uso de la venta de madera dentro y fuera de la región, y eso, bueno, la acumulación de población también. Solo para reducir esto,
básicamente dentro de la narrativa de investigación, en la narrativa formal de la CONAM y en la información que se expone a nivel internacional, parece que hay dos sujetos específicos en la selva lacandona en relación a la conservación. Uno es este sujeto agrario que está constantemente devorando la selva, al cual se fijan específicamente en los celtales, y hay todo un discurso grande sobre cómo los celtales han ido expandiendo la frontera agrícola y cómo los lacandones, por otro lado, la han ido conservando. Básicamente Najá, Metzaboc y todas las otras ANP son islas verdes en la selva, que están luchando para que los demás no los conquisten. Y ese parece ser el diálogo. No necesariamente siempre es así, porque hay otras relaciones de amistad, hay otras relaciones familiares, no son específicamente endogámicos todos estos espacios, pero eso sitúa a los lacandones como auténticos, ancestrales, como la comunidad indígena que realmente va a proteger la selva. Y por aquí es que nace esta noción, y esto fue lo que yo vi en las entrevistas que tuve con las personas, bueno, más que entrevistas, en las pláticas, siempre hacían referencia a el otro clima. Si esta pregunta que decía Jonathan, bueno, es una pregunta sobre el cambio climático, sobre cómo el clima realmente existe, pues el cambio climático dentro de las comunidades, dentro de las localidades. En Najá, que es el lugar donde yo he ido, el cambio climático siempre era algo ajeno al lugar, siempre era algo que estaba allá, fuera, en otro lugar, en Montelíbano, en Zaragoza, en todos los otros espacios donde había, no casualmente, hay un lugar que se llama Zaragoza y Montelíbano, donde no casualmente hay mucha ganadería, han tumbado la selva, o sea, han botado los bosques, y hay, bueno, y los lacandones siempre dicen, bueno, es que los celtales tienen 9 hijos, 8 hijos. Bueno, estadísticamente más o menos esa es la realidad, pero también es que hay políticas que los desamparan y que necesitan, al fin de cuentas, tierras o espacios para poder sobrevivir. Para no estar hablando de buenos o malos, de quién conserva y quién no. Pero estas son las construcciones o las representaciones que se tienen entre sí. Incluso a veces hay cierta relación negativa porque llegan a cazar a Najá los pobladores aledaños, en estos espacios que Dani refirió como las zonas de amortiguamiento. Ahí llegan a cazar. Entonces, como cazar está prohibido, pues hay un plan de manejo de la CONAM. Entonces los lacandones ven este tipo de incursiones de los extranjeros, o sea, la gente que está fuera de Najá, como invasiones y peligro. Entonces tienen que protegerse de ellos, así también se ven. Entonces, siguiendo a Villalobos y siguiendo obviamente esta noción de sujeto ambiental de Arwen, el sujeto ambiental no es algo que se construye únicamente desde la localidad, sino que el Estado viene dando estos discursos, una creación del Estado siguiendo discursos ambientalistas, predominantes de conservación, sostenibilidad y protección, cosa que en particular los lacandones han sabido asumir bastante bien. Han sabido poder, no se autodenominan sujetos ambientales, sino que se autodenominan conservadores. Incluso hasta predomina mucho la idea de ser guardianes de la selva. Entonces yo estoy viendo que esta utopía ecológica es más, habría que verla como un enclave comunitario para el mundo. Es un espacio natural y naturalizado de esperanza, siguiendo a Hardy en esta noción de espacios de esperanza, de toda la humanidad para enfrentar la crisis ambiental y crisis civilizatoria. Eso de que tengamos una crisis ambiental y una crisis civilizatoria a la cual constantemente tengamos que estar luchando, implica que alguien tiene que hacerse cargo de nuevo. Y parece muy cómodo decir, bueno, ya la selva lacandona está siendo protegida por los lacandones, ellos están asumiendo todo el riesgo, están asumiendo esa función social para la humanidad. Y bueno, dentro del discurso político y que les permite a ellos resguardar su espacio, sí, les sirve mucho.
porque al ser ANP, a los lacandones les ha permitido poder gestionar su propio espacio. Y eso es algo que ha sido muy importante para ellos y para cualquier otra área natural protegida, porque permite una legislación sobre el territorio. Obviamente acotado y regulado bajo las normas, bajo el manejo, el plan de manejo ambiental. Sin embargo, es una estrategia para dialogar con el Estado y con otros organismos que quieran llegar a ese lugar a hacer explotación. Por ejemplo, Pemex quiso llegar a Najá, a una zona donde hay una laguna, y quiso hacer explotación petrolera, pero debido a que eran área natural protegida, pudieron rechazarlo o hacerlo más para allá. Ok, ¿qué más tengo? Uy, tengo mucho más, pero ya se me acabó el tiempo, así que... Ya se está acabando el tiempo. Estos ya son fotos de cómo se construye la noción y la idea de ser guardián de la selva. Y solamente una cita. Puede ser que el clima, no sé qué pasa, cuando le pregunté a esta persona sobre qué le parecía sobre el cambio climático. Puede ser que la tierra esté viejita, puede ser que ya la selva tiene mucho o quiere acabarse, es muy raro también. Puede ser que no hay árboles en los otros ejidos, talados, puede ser ese motivo que pegue más. Puede ser ese motivo que hay más casitas en los ejidos alrededor de Najá, le dije, de tanta destrucción. Esta referencia a la destrucción, a la devastación, al cambio climático, usualmente era afuera. Aquí es otro clima. Aquí funciona la cosa de manera diferente. Lo cual es extraño, aunque en términos de sensación, sí, uno entra al área natural protegida y se siente que el clima cambió. Pero eso es porque tienen 3 pisos ecológicos diferentes, ¿no? O sea, no están en un único espacio. Bueno, ya no puedo seguir porque ya estoy abusando, así que muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Velasco. Bueno, realmente desafortunadamente tenemos poco tiempo. Yo veo que aquí en el programa ya viene otra mesa, entonces pues nada más damos unos poquitos minutos si alguien quiere decir algo, intervenir, comentar. ¿Sí? ¿Dale? Gracias. Sí, muchas felicidades a ustedes. La verdad es que se me hacen temas súper pertinentes, especialmente creo que para los últimos 20 años, como que toda esta información se ha socializado mucho, incluso en espacios urbanizados. Mi única observación, más que una pregunta, es un comentario. A mí se me haría como bien interesante también, ustedes que son los expertos, se me haría súper interesante hacer como una especie de exploración en cómo también toda esta información, les digo, se ha socializado como entre otros tipos de círculos urbanizados, al llegar al punto en el que ya existen discusiones constantes me llamó la atención esto que decían de el cambio climático es algo que está ocurriendo allá, pero por lo que yo he visto también es algo que ya se está discutiendo muchísimo acá, ¿no? Y sobre todo veo que muchos chicos de los que denominamos la generación Z están obteniendo esta información de primera mano, son jóvenes que son los que ahorita están teniendo 16, 15, 18, 20, que son los que ya nacieron después del 2000 y tienen desde que nacieron pues prácticamente están mamando esta información, ¿no? Y incluso hay una discusión muy pertinente en cuanto a qué tanto somos nosotros los humanos y qué tanto es el 1%, porque existe también la intersección que mencionó Jonathan antes, que es la del capitalismo, pero no solo la del capitalismo, sino discusiones y nuevos datos que están saliendo, datos estadísticos que hablan de cómo es ese 1% el que está consumiendo aparentemente más de la mitad de los recursos de la tierra, ¿no? Y cómo es que este consumo se está viendo específicamente por este 1%, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de que uno de los principales contaminantes del aire son los jets privados, por ejemplo, y cómo es que se hacen estos espacios como en la ONU, en los que todo el mundo llega en su jet privado a discutir sobre el cambio climático, es una ironía, pero además cómo es que esto implica una radicalización y un cuestionamiento a todo el sistema económico actual en que nos encontramos, ¿no? Este sistema en el que un pequeño porcentaje acumula todo y nosotros nos quedamos con el poquito y además nos echan la culpa de que somos nosotros quienes estamos acabando con el planeta y no ellos, ¿no? Entonces ya, hasta ahí la dejo, ya sé que no me... Bueno, hacemos una ronda bien pequeñita porque de verdad el tiempo, por favor.
Yo nada más, bueno, agradecerles, me da muchísimo gusto escucharlos siempre. Me parece muy interesante la contraposición de lo que presentó Dani como contrapunto de las personas, todo porque son dos áreas nacionales, dos áreas nacionales protegidas, pero mientras que a mí me surgió la pregunta cuando Dani estaba presentando, bueno, ¿quién protege a los ejidatarios? ¿Quién están organizados socialmente para la protección? Por lo que entiendo, sí somos parte de, pero bueno, ¿qué beneficios tienen los habitantes que viven dentro de una área natural protegida? Me queda clarísimo con Alaska, porque además, si algo ha habido, uno de los grupos indígenas que más ha sido exhibidos en el buen sentido de la palabra protegido por organizaciones y demás, son los lacandones, ¿no? Empezamos con Club y luego nos venimos de corrido hasta hoy en día. Yo no sé cuántas asociaciones civiles hay en la JA, pero debe de haber un número bastante amplio que apoyan y que protegen, y que además me pareció muy interesante la foto que ponen con el gobernador, ¿no? Ajá. Porque es fundamental en la historia y la narrativa de los lacandones como área natural protegida, ¿no? Y incluso casi un ellos además de eso. Entonces, bueno, esa es la pregunta que le haría a Dani. Pues yo igual, yo cuando estaba escuchando a ustedes, empecé a hacer como a sentirme culpable, ¿no? De que a lo mejor utilicé la solución. Pero de nuevo, ¿no? El papel que tú decías, no es que desde la colonia, sí, pero los extractores han cambiado en el sentido de que ahora también muchas veces están en manos de grandes empresas y ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, si podríamos identificar, tú eres, ¿no? Dueño de la finca, tú eres, pero ahora ya eso no lo sabemos, ¿no? Y bueno, con el ACAR igual, ¿no? ¿Qué interés tienen los habitantes al pertenecer a un área natural protegida? Los lacandones me quedan muy claro, pero mira, cuando tú platicas con otros grupos indígenas que viven cerca o que están cerca, siempre se quejan de que los lacandones son los que dicen que casi no se escucha, que los lacandones son los que son, digamos, los niños bonitos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Quién dice eso? Eso dicen los otros grupos indígenas, ¿no? Y se quejan mucho de que cuando los grupos que no son lacandones y que están en una área natural protegida dicen, es que no me dejan hacer uso de mi tierra. Tengo que meter muchos permisos para poder hacer uso de mi tierra y tengo a mi familia que alimentar y no tengo cómo hacerlo. Es una de las quejas más recurrentes a ese respecto. Bueno, gracias, Rosario. Pues damos chance a una última intervención, si alguien quiere. Y si no, bueno, Pablo. Bueno, solo un comentario, muchas gracias. Yo llegué tarde a la primera exposición, me disculpa, pero es más bien una apreciación sobre el tema que nos plantea Jonathan, ¿no? Me preguntaba cómo colocar también otra dimensión de la crítica al antropoceno, en tanto que también los geólogos entraron al debate, ¿verdad? Y reitera que no existe tal etapa en términos estrictamente geológicos, y luego viene una contrarrespuesta que empieza a buscar que sí, después del Holoceno empieza a haber una capa que nos habla por un lado de la necesaria modestia de lo que también el propio ego de la antropología nos hace creer que somos la especie en la época que va a transformar o acabar con el mundo, pero una larguísima duración, ¿no? Ese pensamiento de los sabios, ¿no? Que está más allá del ser humano, también somos una pieza más. Y en ese sentido, cuando tú nos dices, pues, esto de pensarnos localmente, desde nuestra experiencia, sí articulada en un gran discurso global, porque esa es su naturaleza, me preguntaba también cómo colocar este debate, cómo lo ves tú, de esta crítica a la disección ser humano-naturaleza, que es una constante en la antropología crítica, ¿verdad? Que creo que es una parte central del debate, en tanto que no solo es el protagonismo antropocéntrico, sino una correlación de especies, ¿verdad? En una también gran, digamos, brecha de ignorancia, por ejemplo, en torno al mundo marino, por ejemplo, que constituye una parte fundamental del planeta, y otras especies, ¿no? Y lo otro que me despertaba también tu interesante análisis era cómo, paradójicamente, el proyecto geoeconómico global de la ruta y la seda, por ejemplo, China, en la proyección extractiva, se nos habla de una profundización masiva del proyecto extractivo en un rediseño territorial y de las poblaciones en esta época post-pandemia, que también pues, le
le suma bastante a la problemática, a la complejidad, ¿no? Y apenas de lo que alcanzamos a empezar a ver qué viene, ¿no? Entonces, es muy interesante que nos hagan la pregunta de cómo traerlo a casa, ¿no? El análisis en tanto nuestras luchas locales. Solo eso, muchas gracias. Pues hay otra discusión de Escolá, la corriente de Philippe de Escolá, ¿no? Que está bien la cuestión de las cosmovisiones. A mí no me dio tiempo también, pero también estos elementos de cómo las poblaciones, esto del buen vivir, por ejemplo, que hay que, bueno, yo medio lo desarrollo más, ¿no? Pero cómo también las comunidades organizadas políticamente también están construyendo esta idea del buen vivir, como decía, que lleva esa reflexión sobre su relación con la naturaleza y su papel también dentro de la propia naturaleza como parte de, ¿verdad? El propio ser humano como parte de la naturaleza. Pero yo sí creo que o sea, mi crítica es que son discusiones que ya se vienen dando desde hace mucho tiempo, antes de empezar a ser nombrado como antropoceno, ¿no? Tengo una reseña ahí mismo en la revista sobre un texto de Mario Palleras, un militante del EGP, que ya en los 80 él escribía, claro, desde su posición más marxista, ¿no? Y él básicamente decía, para poder reconstruir esta realidad que está siendo fragmentada, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir las relaciones sociales de producción que la dañaron. Estoy hablando de los años 90 que él escribía, ¿no? Antes de que saliera esto como una narrativa global, ¿no? Y por eso mi incitación al antropoceno en casa, porque para bien o para mal ya está instalado el concepto, y quienes se quieran meter a analizarlo, van a analizar la situación climática, van a tener que lidiar con el tema porque ya está ahí, ¿no? Ya apareció y hay que discutirlo. Sí, pero sí, ese de la relación ser humano-naturaleza es otra beta que también se ha estado discutiendo mucho, sí. Pues rápidamente, perdón, si quieres decir algo, es que es un tema tremendo. Sí. Híjole, a ver, bueno, primero, no todos los jóvenes... A los urbanizados. Sí, por otro lado, hay un término de... solo recuerdo el apellido, pero de eso no te va a decir nada, Khan. Pero el término sí, nostalgia generacional, perdón, nostalgia ambiental, que lo puedes pasar a nostalgia generacional, o sea, cada generación que pasa puede ir aprendiendo y viendo cómo ha cambiado el medio ambiente y cómo las cosas se están destruyendo, pero van naciendo con esa información y conocer algo no implica hacer un cambio. O sea, ese traslado sería otra cosa para mí. Yo creo que mucha gente puede saber que el cambio climático existe en diferentes proporciones, pero de eso, a que vayan a hacer algo, no sé. Son dos cosas muy diferentes, me parece. Por otro lado, Rosario, sí, yo también he escuchado eso, se burlan de los lacandones en muchos lugares donde he estado. Hablan mal de ellos. Se fue Rosario. Rosario, no sé qué, sí, más bien no habría que caer en la dicotomía. Ese sería mi comentario. No habría que pensar que los lacandones son los conservadores y los demás son los destructores. Eso habría que borrarlo. Más bien yo lo que quiero reflejar es que esas narrativas están impuestas y son parte de tensiones entre las comunidades, y a los lacandones les ha quedado quizás algo cómodo que ontológicamente los estén encerrando en ser conservadores, porque no hay otra cosa que puedan hacer. A diferencia, o sea, retomo el ejemplo de Daniela, o el estudio que hizo Dani, en donde esta población no se quiere quedar ahí, no quieren dedicarse a la conservación, no quieren dedicarse a ninguna actividad local o tradicional, quieren salirse de ahí. Eso es un conflicto, pues, porque va a dejar a la comunidad en cierta nube, en cierto aire ahí. Y a las políticas de conservación se van a quedar a manos de algún extranjero o alguna institución que esté de afuera. Eso es un problema, pues, doble. Híjole, Dani quería comentar algo, pero lamentablemente se tuvo que retirar, así que... Muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad. Pues rápidamente el anuncio. Lástima que el plumón no tiene mucha tinta, pero pueden visitar la revista Maya América.
número 2, volumen 5, de 2023. De verdad visítenla, de verdad léanla. Aparte de estos trabajos de ellos, bueno, está la introducción de la doctora Ingrid Cano, que también es una egresada de Ciesas. Está el texto de Mario Palleras, las rutas ístmicas del halcón peregrino, la verdad está interesante, la Zacuán. La Zacuán es un ensayo también que trabaja y que propone Jonathan, y un ensayo fotográfico titulado La esquina rota de la primavera, ¿no? Que de Lascar escribió, y con fotografías de varios colegas de aquí de Ciesas y de COSUR. Entonces es un número interesante, digamos que está para discutir. Entonces, pues muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias. Pero una doctora de mi comité me sugirió, me dijo, oye, mira, en el CIESAS apenas están las convocatorias, ¿por qué no lo intentas? Y entonces lo intenté, vi los planes de estudio y dije, wow, aquí está antropología semiótica, de aquí soy. Y entonces ya una vez que le metí los papeles, al principio pues no creí que iba a entrar porque pues, son muchos los interesados, pero una vez que vi mi primer correo de que fui aceptada, ya me esmeré y hice todo lo posible para entrar, y ya ahora ya que fui aceptada en la primera etapa, hasta no entrar, y pues ya estoy aquí.